Bueno, acompáñenme al libro de Filipenses, capítulo 2, por favor. Filipenses 2, verso 5. ¿Ese aire le está molestando a alguien? ¿Gamaliel? ¿No? Íbaro, ¿te da un poco de frío? ¿Seguro? Ok. Filipenses 2, 5. Vamos a leer desde el verso 5 hasta el 8. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a utilizar en esta noche la persona de Cristo para analizar algunos puntos de qué tanto el Señor se humilló, de ver el extremo de su grandeza, de su majestad, al otro extremo de la humillación, a donde el Señor se puso, o a donde Él mismo se despojó de su majestad y vino a ser como uno de nosotros. Bueno, si podemos recordar Mateo 1, ¿verdad? Mateo 1 inicia hablando de la genealogía. Yo me voy a enfocar en 4 mujeres que se mencionan allí. La primera es Tamar, la segunda Rahab, la tercera Ruth y la cuarta Betsabé. Si se recuerdan de Tamar, Tamar era yerna de Judá, de donde vino la descendencia de Jesús, la genealogía. Y ella, si podemos llamarle lo que, ¿verdad?, tuvo a Fares, de donde viene la descendencia de Jesús, eso se llama incesto, si usted lo sabe, ¿verdad? El suegro tuvo relación sexual con su yerna, eso se le llama incesto. Vayan pensando de dónde viene Jesús, o qué linaje escogió Jesús. Rahab, según los estudiosos, dicen que es la ramera más conocida. Yo me imagino esas mujeres que hasta promocionan rameras, ¿verdad? Que son como si fueran madres de esas prostitutas que están en las calles, etc. Bueno, Rahab representa esa ramera muy, muy conocida. Si pensamos en Ruth, ¿verdad? Ruth era ¿de dónde? ¿Quién se acuerda? Moabita, ¿verdad? Bueno, viene de una descendencia también de incesto, ¿verdad? Ella viene... los moabitas vienen de las hijas de Lot, que se acostaron con el mismo papá. Esa descendencia de ahí viene. Y luego vemos a Betsabé, aunque el texto no menciona su nombre, dice la mujer que era de Urías, y tiene un sentido eso. Sabemos la historia de cómo fue que se acercó Betsabé al rey, o ambos, ¿verdad? Muchos le echan la culpa a David, pero... ¿verdad? David estaba donde no debía estar, tampoco ella estaba donde no debía estar, y ambos tuvieron la culpa. Bueno, de este linaje Jesús escogió venir. ¿Sabía usted que Jesús es el único hombre que escogió su linaje? ¿De quién iba a nacer? Usted seguro ha escuchado muchas veces cuando decimos nadie escoge de quién nace o de quién es hijo, pero Jesús sí lo escogió. Él escogió el linaje, el canal por donde venía la promesa. Si pensamos en el nacimiento de Jesús, no solamente nació en un pesebre, sino que nació entre animales. Entre animales. Imagínense la idea de un niño nacer entre animales, el mal olor, el sucio, etcétera, etcétera. El Rey de Reyes, el Creador, decidió nacer en un pesebre entre animales. Cuando pensamos en el decreto de Herodes, porque cuando Jesús nació había una profecía dada, y esto le era una amenaza al rey, ¿verdad? Al rey judío. Dice que se levantó un Mesías, un rey, ¿verdad? Y le dijeron que tenía aproximadamente de 2 años por ahí, y mandó a matar a todos los niños menores de esa edad, o de promedio a esa edad. Y si pensamos en esto, si nos trasladamos cuando Jesús libertó, hablando ya de Dios, al pueblo de hebreo de Egipto, lo sacó de servidumbre para la tierra prometida. En este caso Jesús tuvo que huir de la tierra prometida, que es Canaán, a Egipto, si se acuerdan la historia. Pero
Si podemos, vamos a decir, cambiar la palabra Egipto por otra, podemos decir lugar de servidumbre. El Señor hubiese podido, con una orden, matar al rey Herodes, destituirlo. Él escogió huir, lo escogió Él. Cuando pensamos en la crucifixión, dice que no ha visto otra, o no ha habido, es la palabra, otra muerte más vergonzosa, dolorosa, más todo lo malo que podemos pensar en un sacrificio o una muerte, cuando pensamos en la silla eléctrica, por ejemplo, es algo bien difícil. Pero la crucifixión, según verdad nos dice la palabra, el Señor escogió ese momento para Él venir en el momento donde los hombres habían estudiado cómo hacer sufrir más en todo el sentido al reo, en este caso. Jesús escogió venir a morir en esa muerte. Él miró y dijo, ahí yo quiero morir. Es la muerte más baja que un hombre puede escoger. Más humillante, más exactamente. Bueno, todo esto, si pensamos en el bautizo, en el Jordán, esa área es el mar muerto, dice que está a 1200 pies por debajo del nivel del mar. Es la parte más baja del mar. Allí se bautizó Jesús. Fíjense que todo lo que Él escogió, todo lo que el Señor escogió, fue lo más bajo. Ahora, fíjense el extremo. Miren, si Jesús hubiese venido como un rey, todavía hubiese sido una humillación. Todavía. Como un rey terrenal, todavía hubiese sido una humillación. Pero vino como hombre. Y cuando miramos el modelo de Cristo, cuando miramos el día de hoy, lo que la palabra nos dice y lo que dicen hoy los predicadores, cuando un cristiano dice, yo quiero ser más como Cristo, todo el mundo dice, yo quiero crecer más a la imagen de Cristo, yo quiero caminar como Él caminó. Mayormente, por no decir casi todos, no tienen este pensamiento de la persona de Cristo. Mayormente lo dicen con el contexto del poder que tenía Cristo, de los milagros que Cristo hacía, de que multiplicó los panes y levantaba a los muertos. Esa es la idea de hoy, de que yo quiero ser como Cristo. Pero cuando se habla de la humillación, cuando se habla de humillarnos como Él se humilló, no queremos ese Cristo. Nos inventamos un Cristo nuevo. Bueno, si usted toma notas, hoy vamos a hablar, estamos todavía bajo el tema siervos de Cristo, pero específicamente el título de hoy es la marca esencial de un siervo de Cristo. La marca esencial de un siervo de Cristo. No me extraña por qué pocos le seguían, porque hace poco leímos Lucas 14:25, lo que cuesta seguir a Cristo, y hasta ahí venía la multitud que se agolpaba y le seguían. Lógicamente hasta ahí se habían manifestado milagros que Jesús había hecho, pero en ese momento que Él da la vuelta y le dice, el que quiere venir a mí, y ahí le dice, niéguese, tome su cruz y me sigue, se fue una gran parte, y dice, muchos de los que le seguían ya no estaban con Él, porque vieron la implicación de lo que cuesta seguir a Cristo. Es por eso que a través de la historia bíblica vemos un hombre que responde a Dios para cambiar toda una nación. Es por eso que hay poca gente en el discipulado de varones. Es por eso, porque no todos quieren dar ese paso. Pero vemos que el Señor Jesús vino no solamente a dejarnos ejemplo, y hay una herejía, y si le puedo llamar herejía, o un engaño, donde muchos piensan que no podemos vivir como Jesús vivió. Ahora, yo no estoy hablando sin pecado, estoy hablando como Él vivió. Y si lo quieren ver más, una imagen más pequeña, para no exagerar, como Pablo vivió, ¿verdad? Que no fue uno que no pecó, pero el ejemplo de Pablo lo vamos a usar más adelante. Pero Jesús dice la palabra que vino para dejarnos ejemplo. A eso vino, a dejarnos un ejemplo. Él pudo haber venido, morir en la cruz, ya todo pago, los que se van conmigo, ¿dónde están? Vámonos. Él pudo haber hecho eso ya. Pero no, nos dejó un ejemplo a seguir. Y cuando vemos a Jesús humillarse voluntariamente, que no se nos olvide durante la clase esta palabra, Él escogió humillarse. Nadie se lo pidió. Nadie se lo pidió. Vamos a Mateo 17, a ver una historia en referencia a lo que estamos hablando, para ir mirando el corazón de Jesús, cómo Jesús actuaba. Mateo 17.
Y vamos a leer desde el verso 24. Esta historia, cuando yo la leo, siempre me impresiona. No por el milagro que Jesús hace, sino por la actitud de su corazón. Lo que le dice a Pedro, dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él le dijo: sí, aquí Pedro. Ahora quiero que noten que Pedro respondía, podemos decir, con miedo, porque él no sabía si el Señor le iba a pagar sí o no. Él está respondiendo sin preguntarle al Señor. Pedro le dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús, y fíjense que específicamente el texto dice, le habló primero. En otras palabras, ya él sabía lo que le iba a decir, diciendo: ¿qué te parece, Simón? Ahora, aquí Jesús, antes de leer, para tener un entendimiento, está utilizando la ley terrenal de la autoridad. Cómo los hombres terrenales usan la autoridad y cómo se usa la autoridad en el cielo. Ese es el contraste que él le va a explicar. Y fíjense que especifica a los reyes de la tierra, ¿verdad? No de los cielos. Dice: los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Ahora, ¿pueden entender lo que Jesús le está diciendo? ¿Sí pueden ver la imagen clara de lo que él está diciendo allí? Le hizo una pregunta terrenal para que él pueda ver la implicación espiritual o celestial, si podemos decir. Ahora, ¿quién está haciendo la pregunta aquí? Es Jesús. ¿Él es quién? El Hijo de Dios. ¿Quién es Dios? El dueño de todo. Por eso le hace la pregunta. En otras palabras, ¿tú crees que yo debo pagar impuestos? Es una pregunta metida aquí en la conversación que Jesús no la hizo, se la dejó saber. ¿Tú piensas que yo tengo que pagar impuestos? ¿Es justo que yo pague impuestos? Pedro en su mente inmediatamente dice: no, Señor, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, que Pedro le acababa de decir en el capítulo 16. Fíjense lo que dice más adelante. Sin embargo, ahora, ¿qué es sin embargo aquí? Aquí es la forma de decirle: mira, yo tengo toda la autoridad, yo soy el dueño de todo, aquí todo lo que hay es mío, todo. Pero no procedemos así de corazón. No utilizamos, es como cuando llega una persona a un lugar, ¿verdad? A una fiesta, y le dan la bienvenida y le dice: mira, siéntese por aquí, ¿verdad? Y de momento sube el presentador de la fiesta y comienza a introducir la gente, es una mansión muy grande, y le dice: oh, le presentamos allá al amigo fulano de tal, él es el dueño de la casa, y todo el mundo lo mira así porque no sabían, porque entró con humildad. Pero hay otra forma de hacerlo que ya la gente sabe que es el dueño de la casa, ¿verdad? Y bueno, se acepta porque es el dueño de la casa, pero no es así en el reino de los cielos, no funciona así. O sea, porque tengamos la autoridad, es lo que pasa en las iglesias, que los pastores y líderes y maestros ejercen su autoridad de forma terrenal y no espiritual. Es el problema. Es por eso que la iglesia está como está. Dice Jesús: sin embargo, para no ofenderles. Ahora, fíjense lo que está diciendo Jesús. Yo soy el dueño del oro y la plata, del mundo, de la creación. Yo puedo ahora mismo borrarlos del mapa y quitarlos de allí. Pero miren cómo el Señor, toda su autoridad la baja por la simple razón de no ofenderles. Fíjense la humildad en el corazón de Jesús. Y para no ofenderles. Ese fue el único caso por qué él no dijo quién era o no hizo otra cosa. Para no ofenderles. Para cuidar el corazón, por misericordia, por compasión, se humilló. Se puso como un pagador de impuestos, como uno cualquiera, ¿verdad? Dice: pero para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por ti y por mí. Ahora, ¿qué hizo Jesús aquí? Hizo 2 cosas. Le mostró a Pedro autoridad absoluta, porque le dio una orden al pez a que trajera la moneda, y fue la misma orden que le dio a todos los peces cuando subieron a la pesca. Eso fue lo que el Señor hizo, llamó a todos los peces. Cuando llamó a Abraham, dijo: sal fuera y cuenta las estrellas. La llamó a todas fuera, me imagino, siendo Dios, ¿verdad? Y aquí hace lo mismo, le muestra a Pedro toda la autoridad que tiene Jesús, en este caso,
¿Se acuerdan que Filipenses dice, la autoridad le fue dada? Bueno, aquí vemos que todavía el Señor no era que no podía, sino conforme al plan que Él tenía, o podemos decir, no podía conforme a su plan, porque como se humilló, Él no podía, no quiero usar la palabra no poder porque Él puede todo, pero me refiero Él decidió humillarse, por lo tanto, Él se humilló no solamente en majestad, sino que todo lo que hacía era bajo humillación, bajo humildad. Y aquí vemos que le mostró la autoridad a Pedro, él la vio, pero aquí notamos de que para no ofenderles se humilló. Ahora fíjense todo lo que Jesús hizo. Es importante entender esto, porque nosotros tenemos miles de excusas cuando no nos humillamos. Es que me habló mal. Es que él no sabe quién yo soy. Es que él esto, él lo aquello. O sea, siempre tenemos excusa para no humillarnos. Aquí Jesús pudo haber hecho lo que él quería. Él pudo haber aparecido en su mano y pagarle. Pudo haber llamado la atención y decirle, yo soy el Hijo de Dios, o no sabes con quién estás hablando. Él no hizo eso. Dijo, para no ofenderle. Ahí vemos la humillación de nuestro Señor. Bueno, ¿cuál fue el primer mensaje que Jesús predicó en el Sermón del Monte? ¿Quién se acuerda? Lo primero que dijo en su mensaje. Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad? Fue lo primero. Y fíjense cómo inicia su mensaje, ¿verdad? Cuando se para el Mesías, imagínense el Mesías frente a un micrófono, que esperaban por miles y miles de años. ¿Qué va a decir de primero? ¿Qué va a decir el Mesías? ¿Qué palabra va a salir del Mesías que nos va a libertar? Que nos va a libertar. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y ahí vemos que lo que está el Señor haciendo es bajándonos a todos al nivel donde pertenecemos. Él no pertenecía a donde estaba, él pertenecía en su trono, pero todos eran pobres en espíritu, sí lo eran. Ahora, ¿quién era el bienaventurado? El que lo iba a reconocer, el que decía, sí Señor, yo soy pobre en espíritu. Ese iba a recibir la bienaventuranza. Bueno, tengo una pregunta, ¿verdad? Porque esto es algo que es una práctica diaria que debemos hacer, en reconocer la humildad de Cristo para nosotros. ¿Cómo podemos crecer nosotros en humildad? ¿Cómo podemos crecer? Si usted me daría una idea, vamos a pensar todos aquí como humanos, ¿verdad? ¿Cómo podemos crecer en humildad? ¿Cómo podemos crecer en humildad? Suena paradójico, ¿verdad? Crecer en humildad. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Es muy importante porque la madurez del cristiano, mucho más del siervo y mucho más del ministro, del líder, maestro, pastor, tiene que manifestarse a través de la humildad. No es el conocimiento, no es qué tan grande es la iglesia, no es qué tan famoso es, qué tantos sermones predicó, ¿verdad? Y aquí está la pregunta, ¿qué podemos hacer para crecer en humildad? Diríamos, ¿verdad? Humillarnos. Así de fácil, pero la humildad es totalmente opuesta al orgullo. El orgullo entorpece. Mientras más reconocemos nuestra parte orgullosa en esos momentos que le salen a uno donde todos pasamos por eso, uno más que otro. Todos tenemos ese momento donde nos sentimos, como se dijo anteriormente, nos tenemos ofendidos. Yo diría que habría que empezar por ahí reconociendo esos momentos que salen a uno, ya sea en el trabajo, en la cosa, o en la calle, donde uno cede ese derecho que uno dice que tiene, o uno se aferra a tener ese derecho y sí. empezar a ceder un poco esa área. Y yo creo que por ahí empieza, por lo menos se abre una brecha para que la humildad vaya floreciendo. Lo que tú acabas de decir no solamente es una parte, es de la única forma. Reconocer que somos orgullosos. Es ahí donde comienza. Ahí comienza el crecimiento. Por ejemplo, vamos a pensarlo con ejercitar un músculo, ¿verdad? Y vamos a suponer, le damos a los brazos, al pecho, a la espalda, pero como que en los hombros no estoy bien. Entonces, lógicamente, para ejercitar y crecer aquí necesito reconocer o ejercitar más esta parte. No se necesita crecer de algo que ya somos grandes, ¿verdad que no? Entonces, crecimiento habla de algo que es pequeño y necesita aprender. Vamos a quitarnos esa imagen de madurez, tiene que ver con un estado de humilde, un estado de conocimiento, un estado de santidad, no.
La madurez tiene que ver con el reconocimiento, lo que tú dijiste, y con una constante práctica diaria que nos lleva a la madurez. Nunca el matrimonio llega a consumar su madurez cuando se habla de matrimonios, pero mucho menos el cristiano llega en la tierra a consumar su madurez. Y lo más importante es eso, el punto número 1 es ese, el que tú dijiste, si quieren anotarlo. Primero, crecer en entender nuestra pobreza ante Dios. Eso es lo primero. Crecer en entender. Voy a explicar luego que anoten eso, lo que quiere decir crecer en entender. Ahora, hay algo que debemos de saber esto, crecer en entender nuestra pobreza. ¿Cómo podemos crecer en entender esa pobreza? Esa es otra parte ahora. Ahora, sabemos que la palabra, Santiago nos dice que la palabra es como un espejo que nos muestra los defectos espirituales, y mientras más miramos el espejo, más encontramos cosas. Si usted se para en el espejo, y si el momento que usted se para, ¿verdad?, a una distancia de 3 pies, usted dice, wow, pero qué bonito soy. Y se queda otro minuto y dice, no tan bonito. Y luego se pega y comienza a mirarse de cerca y dice, oye, pero los dientes aquí, dice, no soy tan bonito. El tiempo va sacando el defecto parado frente al espejo, ¿verdad? Uno dice, wow, pero no sabía que tenía esta cosa aquí, ni esto aquí, ni mi pelo se está cayendo, los ojos se me están... O sea, comienza uno a ver defectos. Pero la palabra es igual. Mientras más nos miramos, porque el problema es que miramos la palabra es para predicarla. Y eso es un mal concepto. Vamos a tratar de borrar eso. No estudiamos la palabra para predicarla. Ese no es el primer paso. Predicamos con nuestra vida cuando la palabra nos cambia. Esa es la idea, ¿verdad? No es preparar un mensaje para predicar. No se imagina cuando estoy preparando el mensaje, las veces que me tengo que arrepentir, cuando lloro, me tiro al piso, tengo que adorar a Dios, me tengo que separar de la computadora, de la Biblia, porque me impacta tanto la palabra. Y mayormente soy probado en lo que voy a predicar. Hoy fui probado en esto y lloré con mi esposa, probado hasta lo más profundo, y le comparto esto natural porque, como decías tú, estaba hablando con mi esposa, estábamos hablando ahí, de momento sucedió algo indebido. Cuando digo indebido, algo que, ¿verdad?, algo el día a día, vamos a decir, y de un momento a otro salió de mí ese enojo. Me enojé, bien enojado, pero era algo, el enojo mío era demasiado exagerado para lo que estaba pasando, era algo tan simple, pero era malo. Y el Señor comenzó a ministrarme al punto que mi esposa también se enojó y tuvo que irse para donde su mamá, y yo me quedé en la casa. Normalmente nosotros no duramos 10 segundos peleados, ni un minuto. Siempre tenemos indiferencias, ¿verdad? No como antes, y hablamos. Cuando ella se fue, yo sentí que me pusieron un saco de piedra en los hombros. Y yo estaba preparando el mensaje. Y ahorita le voy a decir el texto que tenía al frente. Y cuando estoy así, que siento todo encima de mí, no me quedo más de tirarme de rodillas. Y el Señor solamente me decía, llámala y pídele perdón. Y en ese momento yo estaba exigiendo autoridad. No una exigencia de que yo soy el jefe, sino estaba hablándole de algo que no estaba bien y ella me lo estaba contradiciendo. Como tú dices, me sentía como, me quieren quitar aquí, ¿verdad?, mi posición. Y fue el simple orgullo. Y cuando ella se va, que yo me tiro de rodillas, el Señor me dijo, llámala y perdónala. Es lo único que te tengo que decir. Y yo me sentía más pesado, pero yo sentía que mientras el tiempo pasaba era como que me ponían más piedras. Y no aguanté porque tenía que venir a predicar, preparar el mensaje, tengo que seguir caminando con Cristo, y lo más efectivo es perdonar. La llamo, fíjense cómo es Dios. Cuando la llamo le digo, estoy calculando cómo se lo digo, porque el orgullo me está consumiendo. Y le digo, Señor, ¿qué hago? Y el Señor me dice, humíllate. No uses excusas como dice, bueno, mira, sí, pero no, humíllate. Ok. Cuando la llamo digo, mi amor, I'm so sorry, perdóname, es culpa mía. Y me dice ella a mí, no, mi amor, perdóname a mí, fue mi culpa. Digo yo, sentí la gracia, Señor. Yo sentí cuando me quitaron ese peso del hombro. Ahora, no porque lo hice yo, lo estoy ejemplificando, pero eso es humildad. Reconocer nuestro orgullo, humillarnos y obedecer cuando Dios nos manda a hacer algo. Porque humildad no es un estado de humildad, es practicar la humildad. Y allí fue difícil, siempre es difícil, pero se va cortando ese tiempo, ¿verdad? Como yo antes podía durar el día entero sin hablar con mi esposa por un enojo. Y ha llegado al tiempo que un minuto no puedo. O sea, no puedo ya, pero fíjense que va un crecimiento y todavía vamos a seguir experimentando eso hasta el punto que muramos al yo.
al punto que ya no, esa furia interna que le sale de enojo a uno se va muriendo, y se va muriendo. Eso no quita que el enemigo comience a decirte en la mente qué decirle. Ahí comienza la batalla. Ahí se mete Satanás y todos los demonios vienen y comienzan a administrar tu mente para contestar. Es de ahí que sale una palabra de furia. Por eso es que debemos tener dominio propio. Y en ese momento es aguantar el dolor. Pero fíjense cómo la humildad tiene que ver con reconocer nuestra necesidad de Cristo, nuestra dependencia de Cristo. Porque humillarse es ponerse por debajo, lógicamente de Dios, pero por debajo de nuestra voluntad, por debajo de ella. Y esa voluntad, entregársela al Señor. Por eso Pablo pudo decir, mas ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. La palabra del Señor es la que cada día nos va dando luz, conocimiento, pero hay algo que no se debe olvidar nunca. Es la práctica diaria de examinar cada motivo, intención y acto que hacemos. ¿Se acuerdan de 2 Corintios 13:5 que dice, examinaos y probaos a vosotros, a ver si están en la fe? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Cada actitud, cada vez que nos enojamos, y le voy a compartir algo que le va a ser de mucha ayuda para la ira. Cada vez que nos enojamos, nos hacemos la pregunta, ¿de dónde vino eso? La amargura, dolor, ira, contienda, etcétera. Y es así que nos examinamos. Y cuando tú dices, tengo eso es un examen. Salí positivo en pecado. ¿Ah? Claro que sí, pero eso es lo que nos da ahora, lo que tú dijiste, el entendimiento y el reconocimiento. Ahora falta de decir, Señor, es cierto, soy orgulloso y no quiero ser así. Te entrego mi voluntad. Bueno, el Señor me dio una palabra a mí, es algo práctico, pero va a ser de mucha ayuda. Como hombres de Dios, que estamos aquí aprendiendo, creciendo y cada día desarrollándonos, el Señor me dijo esto, ¿verdad? Y fue algo que me ministró mucho. El Señor me dijo, cuando tú sientas enojo, ira, o sientes que vas a pecar en tu corazón, pide perdón antes de cometer de forma externa el pecado. Y lo que estamos haciendo es que no estamos dejando crecer el pecado o desarrollarse. Si te enojas con alguien, no abras la boca, más bien pide perdón. Perdóname, te van a preguntar por qué me pides perdón, porque no han visto lo que has hecho. Pero dentro de ti hay un enojo. Miren, vamos a Mateo para ver un ejemplo. Quiero mostrarles esto porque es de bendición. Es de mucha bendición. La ira es contrario a la humildad. Y la ira es familia de la soberbia. Sabemos que una persona cuando se enoja, lógicamente es porque no se hace lo que ellos quieren. Mateo 5. Le voy a dar el verso ahora mismo, porque fue un texto que me llegó a la mente. Ok, verso 21. Vamos a leer esto para que vean aquí Eso es una forma de, cuando leamos la Biblia, no leer la Biblia, sino examinarla, porque a veces podemos avanzar. Y un tip, como decimos, para estudiar la Biblia es siempre hacerle preguntas, así, ser un niño inquieto con la Biblia, decir, ¿oíste qué? ¿Qué fue dicho? ¿Qué fue dicho qué? O sea, con esa actitud de preguntarle a la Biblia cada cosa para despertar esa curiosidad y crecer en ese entendimiento. Miren lo que dice Jesús. Oísteis que fue dicho a los antiguos. Fíjense lo que dice, pecado externo. ¿Qué dice? ¿No qué? No matarás. Eso es un pecado externo. Ahora, ya después que tú matas a alguien, no le puedes pedir perdón, ¿verdad que no? Ya, lo mataste. Dice, cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será, ¿qué dice? Culpable. Ahora, ¿vieron que el enojo y el homicidio está al mismo nivel de culpa? Entonces, nosotros confesamos en el pecado cuando cometemos el pecado. Y aquí el pecado Jesús lo muestra como cometido ya en el corazón. Dice que el que adultera en su corazón ya adulteró, ¿verdad? El que codicia una mujer ya está expuesto. Y fíjense en algo, mis hermanos. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto, ¿qué dice? Al infierno. Aquí ponen el pecado sexual y la ira, mis hermanos, al mismo nivel como, por ejemplo, antes de explicarlo, si por ejemplo, usted dice una mentira,
La Biblia no le pone como usted va al infierno por eso, aquí en esta sección. Pero el pecado sexual, cuando dice el que adultera o el que se enoja con su hermano, dice que queda expuesto al infierno de fuego. Eso dice el Señor, ese es el pago de ese juicio. Entonces, debemos ahora, ese es el tip que le iba a dar, debemos ahora de cuando nos enojamos de forma interna, pedir perdón a Dios y decirle a la persona con la que nos enojamos, decirle, mira, perdóname, me enojé contigo. No, pero yo no vi que dijiste nada. Sí, pero me enojé contigo, perdóname. Y ya, entonces, es aparte de que nos da crecimiento, porque detenemos el pecado antes de salir, vamos matando ese sentimiento. Y cuando Dios ve eso, la obra redentora, la obra divina del Espíritu Santo, su gracia va regenerando nuestro corazón al punto que llega un momento donde ya no nos enojamos. Ya no hay nada que nos enoje y estamos muertos en Cristo. Y eso es lo que Él quiere, hacer morir lo terrenal. Entonces ahora vamos a practicar esto. No nos vamos a confesar después de hacer el pecado. Es en el momento que se levanta el deseo. Eso ayuda a no cometerlo, aunque ya pecamos con Dios. ¿Sí lo pueden ver? Porque si pecamos ante Dios por su omnisciencia, Él ve la intención, podemos detener la consecuencia, porque el pecado Dios lo odia porque mata a la gente, hace daño al prójimo. Y el amor de Dios es amar al prójimo. ¿Sí lo pueden ver? El fin del pecado no es no porque yo soy Dios, no, es por el amor. Cuando pecamos dañamos, cuando pecamos ofendemos, cuando pecamos matamos. ¿Sí lo pueden ver? Entonces su amor, el amor de Dios no quiere que pequemos porque ofende al prójimo. Entonces Dios te dice, arrepiéntete de tu pecado del corazón, ¿verdad? Ese pecado que surgió en ese momento, ¿verdad? Sea deseo sexual ilícito, sea ira, sea deseo de robar, sea lo que sea que salga, lo que sale allí, vanagloria, lo que sea, lo que dije, lo dije por vanagloriarme, ser honesto y decir, Señor, perdóname, me estaba gloriando, perdóname. Y eso nos va a ayudar no solamente a ser honesto con Dios, a crecer, sino también a caminar en pureza. Le quiero decir esto antes de avanzar. Hay lo que se llama victoria sobre el pecado cometido, pero también hay lo que se llama victoria sobre el pecado intencional, o sea, el intento de pecar, o donde se origina el pecado. En otras palabras, yo como cristiano quiero crecer en pensamientos, que el Señor me purifique mis pensamientos, que mis pensamientos sean puros. Al yo mirar a una joven, mirarla como una princesa de Dios, no mirarla como una mujer y un objeto. Al yo mirar mucho dinero, no verlo como avaricia o codicia, sino verlo como algo que Dios, como un recurso natural. Y no ver las cosas como la ve la carne, sino como Dios lo ve. Eso es crecer y tener victoria sobre los pensamientos y los sentimientos. Que cuando usted le dé un abrazo a una mujer, ¿verdad? Por linda que sea y el perfume y todo eso, usted no tenga ese anhelo, ¿verdad?, de estar con ella, sino ese anhelo puro por ella. Y en eso tenemos que crecer todos, tener esa pureza. Entonces, eso es algo que si no se habla, vamos a vivir toda la vida batallando con el mismo pecado, porque no vamos a la raíz. Entonces, ese es el problema, que aquí Jesús, hablando ya de la humildad, cuando Él habla de la humillación, está hablando de aplacando todo esto que nos hace soberbios para no servir a Dios. Bueno, la soberbia es ignorancia espiritual. Sí, Néctor. Aquí, yo entiendo que no, pero leyendo dice cualquiera que a sus manos, cualquiera que a sus manos. Si sucede con alguien que no es hermano. No, lo que pasa es que hermano allí no es hermano en Cristo. Allí la implicación de hermano es con todos. Así que yo entiendo. Sí. Pero no lo dice así solamente. No, porque Jesús le está hablando a los judíos. Y los judíos se consideraban todos hermanos. ¿Se entiende? Exacto, entonces se consideraban una familia. Aunque el apellido, ¿verdad? Por eso es que ellos especifican Pedro, hijo de Jonás, para saber de qué linaje, pero eran todos hermanos. Ahora, viniendo a los gentiles, no se consideraba parte de la familia. ¿Se acuerdan de Efesios que dice, había una pared divisora y ahora eliminó la pared y nos hizo un pueblo? Entonces, la idea contextual allí es que hermanos está hablando de todos, porque Mateo es el libro dirigido a los judíos. Porque ahora, inclusive ahora mismo, yo conozco judíos, ellos se protegen entre ellos. Sí, No consideran otra raza de la misma manera. sí, Tengo un dueño de negocio
Tú lo vas a entender ahora, porque hay una parte aquí que no me quiero adelantar, pero lo vas a entender porque ellos no creen en esa palabra humildad. Ellos no propagan eso, ellos propagan orgullo. ¿Sí entiendes? O sea, ellos no se humillan ante nadie. Entonces, lo vamos a ver más adelante, que te va a arrojar, a lo mejor lo has escuchado, pero no me quiero adelantar para no perder el contexto. Esto del orgullo, cuando está en nosotros, miren, a mí me pasa lo siguiente: a medida que voy creciendo en humildad, ¿verdad?, me voy detectando más a las personas orgullosas. Es algo como que uno lo va viendo más y más. Y aunque uno mismo tiene orgullo todavía, ¿verdad?, pero en menos grado, todavía como que puedes mirar a las personas. Si no es su pose, no es como se paran ni como viste, es que lo puedes como oler, como que te das cuenta. También hay palabras, forma de hablar, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y es lógico que de la forma que hablamos muestra mi corazón, pero te das cuenta inmediatamente una persona arrogante, una persona soberbia, una persona difícil de tratar. Y a medida que voy entendiendo más lo que es la humildad, me voy dando cuenta más y más cómo se muestra. Pero cuando yo lo veo en alguien, yo también entiendo, también lo ven en mí. Una persona que ha crecido en humildad, dice, puede ver por ejemplo, qué sé yo, algún pastor mayor que yo, que ya más o menos tiene este entendimiento, dice, el muchacho todavía está un poquito orgulloso. Él va a entender a medida que va creciendo, ¿verdad? Y entiendo que lo pueden ver en mí. Pero hay dos tipos de ver hay dos caras a lo que es el orgullo. Podemos caminar entendiendo que somos orgullosos y caminando con esa deficiencia aquí, o caminar de forma orgullosa sin interesarnos. Eso es soberbia. Esa es la diferencia. Entonces, somos orgullosos de forma natural por el pecado, pero estamos creciendo, practicando, ¿verdad?, en humildad. La palabra es la que nos trae siempre luz para arrojar en las áreas del corazón que todavía hay arrogancia, hay orgullo, hay vanagloria, etcétera. Por eso estudiamos la Biblia. Bueno, el segundo paso, número 1, entenderlo a través de la palabra, y número 2, reconocerlo. Es la parte difícil. Ahí es donde viene el problema, al reconocer, porque la palabra te arroja luz. Por ejemplo, cuando el Señor dijo que la blasfemia contra el Espíritu era imperdonable, era que ellos entendían que era de Dios, pero no los reconocían. Por eso es que le llama imperdonable, porque el Espíritu trae toda la convicción necesaria para decir es cierto, pero yo no quiero reconocerlo. Entonces hay veces que el pecado confronta a la gente y dice, yo lo sé, pero no me interesa. Es como uno que fuma, que sabe que lo va a matar, pero no quiere dejarlo. Él sabe que lo va a matar, el cigarro, si sigue fumando, pero no quiere. Entonces ya ahí es un problema de la voluntad. Ya es algo que esa persona individualmente no quiere. La luz, esa es la condenación, que la luz vino al hombre, pero amaron más las tinieblas. Bueno, no podemos crecer en Cristo sin reconocer nuestra pobreza espiritual. Crecimiento espiritual, un cristiano, un siervo de Cristo, se conoce por los rasgos siguientes: por su entendimiento de qué tan débil es. No qué tan fuerte es, no qué tanto sabe, sino su entendimiento de qué tan débil es. Eso lo va humillando. Hay veces que estamos predicando, estudiando, trayendo enseñanzas, y la misma palabra, cuando nos da un entendimiento, uno dice, wow, pero solamente nos queda humillarnos. No hay otra posición al entender lo que leímos. Y eso es lo que pasa cuando la palabra nos va llevando en humildad. Vamos creciendo hacia abajo. Bueno, el primer paso para crecer de forma espiritual es, y aquí se va a sobreenfatizar la palabra admitir. Admitir es reconocer, estar de acuerdo. Es la misma palabra confesar, porque confesar significa homologeo, es tener el mismo sentido, el mismo pensar que Dios en este caso. Es admitir que somos débiles, admitir que no somos capaces y admitir que sin Dios es imposible. Esos son los tres: admitir que somos débiles, que somos incapaces y que sin Dios es imposible. Yo voy a utilizar a Juan 15, cuando terminen de escribir, para utilizar un ejemplo aquí. Juan 15, verso 4. Juan 15, verso 4. Admitir que somos débiles, que somos incapaces y que sin Dios es imposible. Débiles, incapaces y sin Dios es imposible.
Vamos a leer Juan 15, verso 4. Vamos a ver esto que vamos a leer. Vamos a tratar de ponernos en la posición aquí de la rama, del pámpano, como Jesús le llama. Vamos a imaginarnos que somos literalmente pámpanos. Vamos a verlo así para poder entender. Cuando Jesús hace una parábola, tenemos que irnos allá, entrarnos en la parábola y ponernos en la posición a quien Él está hablando para entenderlo. Ahora, en este momento, leyendo eso, somos todos pámpanos. De forma espiritual lo somos, pero vamos a verlo ahora de forma literal. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Aquí hay dos implicaciones. Ustedes en mí y yo en vosotros. Luego vamos a ver un punto ahí. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. En esta parte, aquí podemos ver que Jesús está diciendo que si nosotros no permanecemos bajo el Señor, en el Señor, con el Señor, dependiente del Señor, no podemos llevar fruto. Eso le está diciendo aquí. Él está diciendo aquí que nosotros somos un pámpano vano. Lógicamente, usted corta un pámpano y lo pega de una pared, no da fruto. Si lo pega de otro árbol, no da fruto. Si lo pone en el suelo, no da fruto. Incluso se seca, pierde la vida. Entonces aquí la humillación se trata es de nosotros depender de Cristo, confiar en Cristo, esa es la fe, y todo lo que hacemos es en esa dependencia de Él, porque Él es quien fluye esa vida en nosotros. Entonces el pámpano está totalmente dependiente de la vid para poder llevar el fruto. Totalmente, esa es la fe. La fe, cuando usted no sepa explicar la fe, Juan 15 es lo mejor. Es como una rama que permanece dependiente de la savia que viene de la raíz para poder llevar ese fruto. De otra forma no lo hay, no hay otro tipo de fe. Por eso es que cuando hablamos de fe no podemos decir, yo tengo fe que Dios me va a dar una casa. El problema es que la vid no da casas. Te puede Dios proveer una casa, pero la implicación de ser pámpano no es para prosperarte eternamente, es para que lleves fruto. Y eventualmente pueden ser personas con dinero o sin dinero, como Dios en su soberanía lo quiera. Pero no es el centro de nuestra fe. Nuestra fe está dependiendo de nuestra humillación. ¿Qué es humillarnos? Señor, mi voluntad es tuya. Yo hago lo que tú dices. Porque tú eres quien produce la vid a través de mí para que yo pueda llevar fruto. Un pámpano, si no lleva fruto, no tiene sentido. Puede ser una rama con hojas que solamente es apariencia. Como vemos el árbol de la higuera, que ellos cubrieron sus partes con hojas de higuera, solamente cubre nuestra desnudez externa, pero no la interna. Entonces, Cristo no vino solamente a cubrirnos de ese pecado externo, sino a cambiar nuestra naturaleza. Pero para que el pámpano pueda llevar este fruto, necesitamos humillarnos a Dios, entregarnos a Él, para que esa savia pase. Verso 5 dice, yo soy la vid. Y aquí yo soy, aparece 7 veces en Juan, hablando de la palabra Jehová, Yahweh. Acuérdense, la palabra Yahweh, una palabra, al inicio se formó en consonantes. En otras palabras, no tenía vocales, no había forma de expresarlo. Y hicieron una unión entre Yahweh o Jehová o Yahweh con Adonai. Y lo unieron y de ahí salió la palabra Jehová. Entonces, Adonai es la palabra de Dios Todopoderoso, el Adonai, ¿verdad? Así le llaman los judíos, Adonai. Y aquí dice él, yo soy la vid. Aunque lo está utilizando en términos metafóricos, está diciendo yo soy la fuente de vida, le está diciendo aquí a ellos. Y ellos sabían lo que es una vid y lo que es uvas, y ellos tenían conocimiento exacto de cómo funcionaba todo. Por eso usó ese ejemplo. Dice, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Ahora, ¿qué está diciendo aquí el que permanece en mí y yo en él? Vamos a analizar esto. ¿Cómo yo puedo permanecer en él y él en mí? Bueno, vamos a utilizar el ejemplo de Santiago. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Ahí hay doble implicación. No solamente me acerqué a Dios, porque el problema es que debe de haber evidencia. Yo me acerqué, pero Dios se acercó. Ahora, ¿saben por qué Dios lo pone así? Es muy fácil de entender cuando vemos Santiago. En el orden de Santiago, cuando dice acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, y luego da una lista de cosas, dice pecadores, limpiad las manos, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esa es la forma como nos acercamos. Y para que Dios se acerque tenemos que limpiar las manos, confesar
y tener un corazón puro para Dios. Y pureza de corazón es que lo único que hacemos es depender y buscar a Dios. Eso es lo único. Entonces aquí vemos el que permanece en mí y yo en vosotros. Y aquí es la implicación podemos utilizar también Romanos 12:2, que habla de renovar nuestra mente para entender el propósito de Dios. No es el tema, pero me conecto con esto. Cuando la palabra en Romanos 12:2 dice, renovad vuestra mente para que entiendas el propósito, no nos está diciendo solamente que leamos la Biblia mucho, nos está diciendo que nos pongamos en la percepción de Dios para poder ver el propósito como Él lo ve. Porque estamos en un mundo, mis hermanos, donde humillarse es una burla. El que se humilla lo hunden, así dicen por ahí. No te puedes dejar humillar porque te pisotean. Y eso nos dijo el Señor a nosotros, humíllense, aunque lo pisoteen. Esa es la percepción contraria a lo que ahora vivimos en el mundo. Ese es el problema de cuando no renovamos nuestra mente, es cambiar la percepción. Estudiar la Biblia es parte, pero meternos en ella y vivirla, esa es la otra parte. Es la percepción como Dios ve todo. O sea, no sé si se acuerdan cuando fueron a apresar a Jesús. Vienen creo que eran 100, no sé si era un centurión que mandaron a buscar, no recuerdo, pero viene Judas con el soldado, ¿verdad?, allí, y apresan a Jesús, y Pedro saca la espada, muestra una falta de humillación en ese momento, de humildad, y le corta la oreja, ¿verdad?, allí al soldado. Cuando yo pensaba en eso, yo dije, wow, ese soldado yo lo voy a ver en el cielo, si me imagino. Así me imagino. Porque ellos no querían oír la palabra de Dios, que es el Shama a los judíos. Y ahí podemos ver una idea, si nos podemos imaginar un oído nuevo aquí para que oigas quién te habla, al soldado. Pero vemos la actitud de Pedro, y le dijo, Pedro, tranquilo, si yo quiero puedo llamar, ¿qué dijo? 6 legiones, 72,000 ángeles. El estadio más grande de fútbol, ¿cuánto coge? Como 50 y tantos, 60, no sé. Bueno, el punto es que son muchos ángeles contra un pobre grupito de gente. Incluso cuando Jesús le dijo yo soy, dice Juan que cayeron de espalda, ¿verdad? Y allí el Señor le estaba dando una idea a Pedro. Dice, Pedro, esto es parte de mi plan, me tengo que humillar. Ellos no me están humillando, yo me humillé, yo tomé esta posición de reo, fui yo quien la tomé, por amor a vosotros. Y si yo siendo el maestro tomé esta posición, ¿qué más el siervo? Entonces, también hay también esa parte hasta lo último, ellos no lo arrestaron, él se dejó arrestar. Exacto. Esa es la parte donde uno tiene que entender que él se dejó. Otro aspecto de la humillación, estuve mirando en el Sermón del Monte, entonces cuando empieza todas estas connotaciones, son las connotaciones donde el mundo también las ve al revés. Entonces, también por eso es que dice en 5.3, pues, dice, bienaventurados los mansos, ¿verdad? Y los humildes, precisamente porque en el mundo son todo lo contrario. Todas son al revés. Exacto. Por eso es que es contracorriente. Exacto. Por eso dice renovar vuestra mente, o sea, cambiarla. Porque el mundo tiene una forma de vida, nosotros debemos cambiar esa forma de percepción de vida. Bueno, fíjense lo que dice más adelante, el 5 voy a retomar. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Y luego dice, porque separados de mí, y esta es la única razón que nos debe, la que debemos de tener para poder humillarnos, porque separados de Él, nada podemos hacer. En Cristo todo lo puedo, porque me fortalece. Entonces, esa es la idea que debemos de siempre tener en mente. ¿Por qué nos humillamos? Porque separados de Él no podemos hacer nada. Fíjense lo que dice, 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, y es aquí la humillación, nosotros permanecemos en el Señor en confianza, pero sus palabras permanecen en nosotros para modo de vida, para hacer lo que Él dice, no lo que yo digo. Dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y fíjense el propósito de todo esto, verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Aquí podemos ver que el propósito de esto todavía es glorificar a Dios.
No es solamente para llevar fruto, para brillar como cristiano. Bien rapidito, fíjense lo que dice Romanos 11:18. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Eso es motivo de humillación. O sea, por eso debemos humillarnos. Y cuando vemos el panorama de Jesús, mis hermanos, que nos dejó este ejemplo, que decimos, Él no tenía que humillarse, nosotros sí. Él era el Rey de Reyes. Él era, ¿qué rey se destrona, verdad, a sí mismo? Hoy en día se pelea por tronos, se pelean por posiciones presidenciales, etc. Él decidió destronarse Él para morir por nosotros y nos dejó ejemplo. Pablo lo podemos utilizar para los que tienen excusa, que dicen, no, porque Jesús era Dios, etc. Bueno, Pablo fue el segundo que podemos utilizar como ejemplo, ¿verdad? Y si me acompañan a 2 Corintios 12, vamos a ver la percepción de Pablo en cuanto a su orgullo. Ya se acuerdan que hablamos de que crecer en humildad o practicar la humildad no es aquel que no es, ¿verdad?, orgulloso, sino humilde, es todo lo contrario, es aquel que es orgulloso queriendo crecer en humildad. Eso es lo que está diciendo el texto. 2 Corintios 12, verso 2, vamos a iniciar. Asegúrese que está en 2 Corintios, que a veces... Aquí vamos a ver el aguijón de Pablo y vamos a ver por qué el Señor le permitió un aguijón. Pablo fue llamado por Jesucristo para que fuese instrumento de Él, apóstol de los gentiles. El verso 2 dice, conozco a un hombre en Cristo, aquí Pablo está hablando de él mismo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Acuérdense que vivimos en el primer cielo de forma física, el segundo cielo es el espiritual donde habitan los demonios, ángeles, el tercer cielo es la presencia de Dios. Dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Esos paréntesis que tiene la Biblia, Pablo está tratando de explicar, no sé cómo sucedió, lo que sé fue que Dios me llevó. Y hizo esto también con Juan, cuando escribió Apocalipsis. No sabe si fue durmiendo, si se lo llevó despierto. Fue una experiencia tan sobrenatural que no sabe explicarlo de forma humana. Por eso el paréntesis dice, si en el cuerpo, no lo sé. Dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo. 3. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Verso 4. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre, ¿qué dice? A expresar. Dígamelo en números nada más. ¿Cuántas personas más o menos usted ha escuchado que fue al infierno o que fue al cielo? 1, 2, 3, 4, aunque usted lo vea por televisión. Muchas, ¿verdad? Todos han visto esto. Bueno, yo no me atrevería, porque no soy Dios, a decir que no fueron, ¿verdad? No me atrevería, ¿no? Cuando hay algo que yo no puedo manejar o estar seguro, mejor lo dejo en el aire. Pero, bíblicamente dice aquí, que el que fue al cielo no puede expresar lo que vio allá. Es inefable, ¿verdad? Es algo indescriptible. Ahora, ¿por qué las personas hoy utilizan esto? Yo conozco una persona que todo lo que predicaba siempre le daba un énfasis al que el Señor se la llevó, se fue al infierno, que vio los demonios, que habían no sé. Comienza ya a traer eso. Yo nunca he visto una persona convertirse al oír ese mensaje, porque ese no es el Evangelio. Eso lo que más hace es que maravilla y te lleva más a una película de ciencia ficción que otra cosa. Aquí Pablo fue llevado por un propósito espiritual, no para que él se jactara y dijera, yo estaba allí, yo vi todo, y yo. El hablar de esto, incluso cuando una persona dice, yo quiero dar mi testimonio, todo eso es enfoque en el yo, ¿verdad? Los testimonios personales, para que no se quede vacío, debemos usarlo cuando alguien se identifique contigo de forma personal. Y si se usa que Dios te lo dé o te dé el permiso para que edifique la iglesia o para testificar algo que la Biblia está diciendo. Porque hay gente que dice, yo maté como de 75 hermanos, si usted supiera, o sea, hasta con actitud lo dicen, como gloriándose por quienes eran, y debe darnos vergüenza todo eso. Cuando uno da un testimonio de lo que uno era antes, debe de dar vergüenza. Debería, por lo menos, ¿verdad? Porque eso fue lo que llevó a Cristo a la cruz. Pero hay gente que lo usan y se glorían, ¿verdad? Y lo usan como para pompearse o para sentirse que eran más malos o más que etcétera.
También las revelaciones que Dios nos da no es para que nos vean a nosotros, ¿verdad? No, yo me soñé, hermano, yo veo ángeles, yo veo los demonios y yo veo esto, y todo esto maravilla a la gente. Pablo, lógicamente, relaciona esto con orgullo, porque ese es el tema aquí, ¿verdad? Y dice el verso 5, de tal hombre me gloriaré. Fíjense que lo dice, pero él está hablando a la iglesia como que si él es una persona, él está hablando, perdón, en segunda persona, no refiriéndose a él, aunque se está hablando de él. ¿Lo pueden ver? Él está diciendo, vi a una persona, él no mencionó su nombre. Por ejemplo, en el libro de Juan, el mismo escritor, autor, dice, el discípulo amado. Nunca ningún discípulo escribió un libro y dijo yo. Siempre hablaba como en segunda persona. Incluso en el libro de Marcos, si no me equivoco, hay un texto bien raro que dice, y cuando apresaron a Cristo había un tal joven desnudo con una sábana y se mandó corriendo. Y tú dices, ese texto solito allí, tú dices, ¿qué quiere decir? Y según los estudiosos dicen que Marcos está hablando de él mismo, que no quiere decir que soy yo, sino dijo, un tal joven también con una sábana por ahí corrió desnudo, corriendo como asustado. Y son formas de expresar esa humildad, de que no se trata de ellos, ¿verdad? Y no se habla de ellos allí. Aunque ellos son mencionados, nunca se dicen, ese era yo. Si aparece siempre es como en forma de humillación. Dice más adelante el verso, estamos en el 5. Dice, del tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, y me llama la atención esto que va a decir, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye. Ahora, no es exactamente esto lo que pasa hoy en las iglesias, que miramos a un pastor y lo miramos de arriba abajo, el traje que trae, en qué carro anda, ¿verdad? Y las palabras que dice. No es así que hoy se denomina un hombre de Dios, ¿verdad? Ese hombre se le ve que es un hombre de Dios, en lo que ven y en lo que oyen. Ahora bien, por eso Pablo dice aquí, para que no piensen de mí más de lo que pueden ver. Ahora, según los estudiosos dicen que Pablo era de 4'11" de estatura, ¿verdad? Aquí ninguno tiene esa estatura, es bien bajito. Era calvo y tenía la nariz así como un poquito dobladita, así tipo judío, ¿verdad? Que no era de mucho parecer. El que lo veía decía, el apóstol de Cristo. ¿Eh? Esa es la medida de Casi un enano, ¿verdad? Casi. Sí, no, porque un enanito viene siendo 2 pies y medio, 3 pies. Sí, entonces, bueno, 4'11" tenía él. No tenía él esa apariencia de ministro así de televisión, ¿verdad? Como hoy en día dicen que no. Dicen, bueno, yo he escuchado esto tanto que mi mente comienza a dar vuelta porque oigo gente diciendo, es que tiene buena apariencia, ¿verdad? Para el ministerio. Es que se ve bien. Incluso no ponen gente a abrir la puerta porque no se ven bien, porque no dan buena apariencia. Imagínense, ¿verdad? Son cosas que uno dice, bueno. Y aquí Pablo está tratando de no llevarse la gloria, sino de enfocarse en su debilidad. Dice, y para el 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Aquí aguijón en mi carne puede ser un dolor, pero es una enfermedad porque está hablando de la carne, ¿verdad? Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Ahora bien, tenemos esas dos opciones. O nos humillamos o Dios nos humilla. Y aquí Pablo parece que batallaba con orgullo, porque era tan fuerte su orgullo que el Señor tuvo que enviarle un mensajero para que lo mantuviese bajito. ¿Lo pueden notar? O sea, aquí no era Pablo voluntariamente siendo humilde, porque luego dice el 8, respecto a lo cual 3 veces he orado o he rogado al Señor que lo quite de mí. Es posible que usted y yo tengamos algo que Dios no nos va nunca a dar o no nos va a quitar para que no nos perdamos. Es posible. Es posible que haya algo en nuestra vida que yo siempre le pido a Dios que me quite eso, y a lo mejor nunca se va a ir. Puede ser un dolor, una incomodidad, una incapacidad, algo en usted que le avergüenza, que le hace humillarse, porque la vergüenza, ¿verdad? Dobla uno, como que uno se recoge un poco. Y aquí vemos que Pablo le oró y dice el 9, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, cuando alguien vea lo que tú haces, no piensen por un segundo que fuiste tú, porque eres un hombre enfermo, si podemos decir, chiquito, ¿verdad? Nada en contra de los pequeños. Aquí estoy hablando en términos de mercadotecnia, que hablan de caras de Hollywood, etcétera. Yo también pertenezco a la familia chiquita, ¿verdad? Por si acaso alguien se ofendió. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora, aquí él está diciendo que el poder de Cristo, su gracia, es más efectivo cuando somos más humildes, más débiles. Eso es lo que está diciendo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En otras palabras, cuando yo he muerto del todo al yo, entonces ahí Cristo, ¿verdad?, se activa y su poder es manifestado a través de mí. Eso es lo que está diciendo. Ahora, lamentablemente hemos confundido a lo que le llamamos poder. Pensamos que poder es milagros, etcétera. Y aquí cuando vemos el poder de Dios, ¿qué hizo Pablo, mis hermanos? Mucho. Lo que ese hombre hizo, mucho, claro. Resucitó muertos, lo mordió serpientes y no murió. Pero las iglesias que plantó, la palabra que recibimos hoy en día del Nuevo Testamento mayormente es de Pablo. Era perseguidor de la iglesia. Y aquí vemos al Pablo transformado. Pero tengo un punto muy importante que nos va a bendecir. Vamos a Santiago 4:6 para que vean algo muy importante. Santiago 4:6. El Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. A veces no entendemos más profundamente lo que es la gracia de Dios. A veces pensamos que es solamente, bueno, por su gracia como, por su gracia me he visto. Pero la gracia de Dios es el poder del Espíritu Santo, es el poder divino influenciando el corazón del creyente. Esa es la idea. Por ejemplo, usted y yo no tenemos fuera de la gracia de Dios la capacidad de perdonar al nivel que Dios nos lleva a perdonar. Y lógicamente al principio se torna más difícil porque nunca lo hacemos como práctica, pero el Espíritu va trabajando en nosotros a medida que vamos obedeciendo y va cambiando nuestra naturaleza, al punto que perdonar es algo natural. Señor, hasta 7, cuando lo hagamos 490 veces ya estamos probados en esa área de perdonar. Por eso es que la práctica es lo que va transformándonos cuando obedecemos. Esa gracia, vamos a verla aquí en este texto, dice, pero Él da mayor gracia. Él da mayor gracia. Gracia tenemos que verla como el favor de Dios. Ahora, acuérdense de algo. Si usted tiene el favor del presidente, usted tiene mucho terrenalmente hablando, ¿sí o no? Tiene un trabajo seguro, un trabajo de buen sueldo, relaciones, tiene a lo mejor tarjetas para que los policías no lo molesten. ¿Sí lo pueden ver? O sea, el favor del presidente para su vida le da mucho terrenalmente hablando. Imagínese el favor que es la gracia de Dios en nosotros. Imagínese, tengo el favor de Dios. Bueno, dice, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué quiere decir esto? Miren, la gracia de Dios es la que nos empuja al propósito. La que nos empuja al propósito. Pero la soberbia dice que Dios se opone, nos detiene, nos resiste. Es por esto que muchos de nosotros, si me quiero incluir, no crecemos en muchas áreas, por falta de humildad. Eso es lo que está diciendo, resiste al soberbio, da gracia al humilde. En Génesis 39:2, no lo busquen, dice lo siguiente, miren lo que dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero. ¿Saben lo que quiere decir la palabra próspero? Empujar hacia adelante. La prosperidad en Dios significa el favor de Dios para impulsarnos a cumplir su propósito. Eso quiere decir la gracia de Dios. El poder para avanzar en su propósito. El poder, valga la redundancia, para atravesar o poder atravesar las aflicciones, el poder para poder servir en el ministerio, el poder para hacer todo lo que Dios nos llama a hacer. Esa es la gracia, pero lo hace con los humildes. El que es soberbio, Dios lo detiene.
Ahora, usted puede ver ministerios grandes, megas iglesias, avanzando en lo siguiente: en gente, en masa, en televisión, en dinero, en dar comida a los pobres, pero no crecen en humildad para con Dios. Lo que pasa es que como la televisión es algo tan, apantalla tanto, ¿verdad?, que uno no entiende por una televisión la vida de nadie, pero el crecimiento, mis hermanos, es en humildad. Eso es lo que Cristo iba, mira, desde su trono, bajando. Esa es la clave del crecimiento espiritual: humillar. Ahora, ¿quién quiere que Dios lo empuje hacia adelante? Sí, yo también. Pero ¿quién quiere que Dios le ponga la mano y le diga, hasta aquí llegaste? Por eso Satanás le dijo, hasta aquí llegaste, y lo tiró hacia abajo por la soberbia. Pero al humilde, aquí la idea de José era que cada situación, el favor de Dios estaba con él, y en cada situación que él tenía lo impulsaba hacia adelante, al próximo paso, a la próxima prueba, y lo llevó hasta el último, ¿verdad?, de las 10 pruebas, y ahí vemos el propósito de Dios. Bueno, aquí en la batalla del corazón de nosotros siempre es que queremos ser primero, adquirir conocimiento, primero que tener carácter, posición antes que humillación, reconocimiento antes que crítica o menosprecio. O sea, ¿quién se pone contento cuando alguien piensa algo menos de lo que somos, ¿verdad? Yo pensé que tú eras alguien, te dicen así. ¿Quién le encanta oír eso? Nadie. Yo pensé que tú tenías una buena posición, ¿verdad? Veo que no. ¿A quién le gusta eso? Nadie. Pero Jesús se humilló él. Miren, conforme a lo que Néstor estaba diciendo acerca de la humildad, los griegos no tenían la palabra humildad en su diccionario. No existía esta palabra. No existía. Usted pone humildad en el diccionario Strong o cualquiera, y la primera palabra que sale está en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. Esta palabra, cuando Cristo vino a hablar de humildad, fue impactante. Y mucho más a los griegos, que su mente era de poder, fuerza, inteligencia, sabiduría, humanismo, que es autosuficiencia. Yo puedo solo, ¿verdad? Y humillarme yo era algo inconcebible para ellos, humillarse, ¿verdad? Y cuando Pablo predicaba humillación, cuando fue al Areópago, que le habló a los filósofos allí judíos, ¿verdad?, y le habló de humillación, me imagino su corazón se quería estremecer. Los fariseos también no querían humillarse, estaban endurecidos. Acompáñenme a Juan 12:20 para que vean un ejemplo allí de lo que Cristo le dijo a unos griegos. Juan 12, verso 20. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en las fiestas, o en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y les rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Aquí le dicen Señor a Felipe. Ahora, ¿cuál era la idea de ver a Jesús? Lo que Jesús les responde tiene la respuesta por qué lo buscaban. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora. Me llama la atención que Jesús siempre responde de una forma rara. Y cada vez que usted ve a Jesús respondiendo así, acuérdese de Isaías 55, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mi camino no son vuestros caminos. Siempre pensamos que Él va a decir algo y salta con algo totalmente contrario. Dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Cuál es el ejemplo aquí? Que si nosotros no morimos a nosotros, nada va a pasar. Esa es la idea que le está diciendo. Pero ¿cómo Jesús usa este ejemplo? Simultáneamente llegan los griegos, por la cultura y la idea que ellos tenían de vida. Ellos pensaban, ¿verdad? Eran gnósticos la mayoría, y pensaban que el hombre, ¿verdad?, alcanzaba la salvación por su alto nivel de conocimiento, etcétera. Y ellos tenían esa percepción de posición, poder, ¿verdad?, fama, etcétera. Y Jesús le pone este ejemplo, el que no muere, la semilla que no muere no da fruto. Y fíjense lo que dice el 25, el que ama su vida la perderá,
y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno, y aquí utiliza el ejemplo de servicio, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿A qué vinieron los griegos? Quizás a conocer más, quizás a buscar más fama, quizás a unirse al movimiento de Cristo que trae mucha gente. ¿Quién sabe? No venían a morir, ellos no venían con la intención de negarse. Y por eso Jesús no le dice, hola, ¿cómo están? ¿De dónde son? Le dice, de cierto os digo que si la semilla no cae en tierra y muere, le estaba diciendo, tienen que morir para que den fruto. Tienen que morir para que sean mis siervos. Tienen que morir para que sean honrados por Dios en los cielos. Y esa es la idea de humillarnos, matarnos nosotros mismos. No es suicidio, sino matar nuestra voluntad, nuestra posición, ese yo quiero, yo quiero, yo quiero. Efesios 4:9 dice, hablando de Jesús, ¿y eso de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Aquí lo que está diciendo el texto en Efesios dice, ¿qué es eso que ya está sentado? Primero bajó, primero se humilló. Y Efesios dice, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? Que siendo Dios se humilló. Dice, por lo tanto Dios lo exaltó. Y aquí es la paradoja del crecimiento para humildad. Debemos de crecer hacia abajo para que cuando estemos lo más profundo, el Señor nos lleve para arriba. ¿Quién se sentará a la derecha, a la izquierda de Jesús? El más humilde. No se sabe quién va a ser, allá lo veremos. Vamos a cerrar con esta sección, imitando la humildad de Jesús. Pablo, estudiamos de que Pablo, vemos en 1 Corintios 15, dice que era como un abortivo. En Efesios 3:8 dice que era menos que un apóstol. Y en 1 de Timoteo 1:15 dice que era peor que un pecador, ¿verdad? O el más pecador. Bueno, 1 de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ejemplo, para que sigáis sus pisadas. 3 puntos de Filipenses 2. Primeramente, Jesús se humilló como hombre. Eso fue la primera humillación de Dios. Se hizo hombre, está Juan 1:14, dice que el verbo se hizo carne. Pero aquí vemos esa humillación porque el Señor decidió de Rey eterno venir a ser un hombre en condenación, porque el hombre estaba bajo condenación. Él vino a ser un hombre como usted y yo, a sufrir todos los dolores terrenales, incluyendo la condenación que cayó sobre Él, porque Él pagó por nuestros errores, pecados, iniquidad. Número 2, se humilló como esclavo. ¿Se acuerdan la historia de Juan 13 cuando verdad? Yo me imagino cuando el Señor entró, ¿se acuerdan que le dijo en la cena que no invitaran a más nadie, solamente estaban los 12 allí y luego quedaron 11? Bueno, allí en esa casa había un cubo de agua. ¿Sí se acuerdan? Había un cubo de agua allí con el cual le lavó los pies. No se imagina, bueno, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, faltan 4 o faltan 3. Entrando con nuestro Señor a un lugar que vamos a cenar y vemos ese cubo de agua. ¿Sabe lo que representa el cubo de agua? Esclavitud. Ese cubo de agua lo había en casi todas las casas porque el esclavo estaba allí para limpiar los pies a los invitados. Y yo me imagino ellos muy erguidos, ya casi estamos en el cielo con el Señor, y miran el cubo como con actitud. ¿Quién será? Pedro, yo creo que tú. No Judas, no Juan, yo no. Y lo más inesperado, el maestro se quita su manto, se ciñe la toalla, se sienta más abajo de la mesa y le lava los pies a los discípulos. Me imagino que ese lugar parecería como un dentista, todos con la boca abierta allí. Le estaba lavando los pies. Créanme, mis hermanos, que lo último que tenían en su mente era que Jesús era el que le iba a lavar los pies. Lo último. Ellos estaban allí en sus corazones peleando, en sus mentes, claro. Yo no le voy a lavar los pies a nadie. Y Jesús le dijo, ustedes me dicen Señor y Maestro, y bien hacen, soy su Señor, pero si yo soy su Señor y hice esto, ¿qué más vosotros?
que soy sus siervos, que soy mis siervos. Y ahí vemos la segunda parte, se humilló como esclavo. No fue servido, sino él sirvió. Y lo tercero, se humilló como un reo de muerte. Él se puso en el lugar de culpable. Se parece a la historia de José, que lo culparon de algo que no hizo. Pero José no eligió eso. En este caso, Jesús sí. Jesús eligió venir a ser un culpable. ¿Era Jesús culpable? Sabemos que no. Pero él soportó todo este dolor sin ser culpable. Esa es la paradoja de Isaías 53. Él escogió esto. Y por eso vemos aquí en Filipenses 2:5, ya para terminar, donde dice: haya pues en vosotros este sentir, en otras palabras, esta misma actitud que Cristo tenía. En esto podemos resumir que si vivimos en esta práctica, podemos decir somos cristianos, pero si no, somos aspirantes. Cada día, mis hermanos, crecer hacia abajo es algo paradójico, es algo contradictorio, pero fue lo que Jesús hizo. Dice que se humilló, se humilló, se humilló. Dice que llegó a las partes más profundas de la tierra, a lo más profundo, a donde Él echó a Satanás. Él decidió bajar, porque Satanás fue echado del cielo por soberbio. Dice: tú que decías voy a subir, 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 y yo te digo hasta abajo, lo más profundo del abismo, allí estarás. Y el Señor de su trono miró y dijo: yo voluntariamente bajaré allá. Nosotros también, de forma voluntaria, debemos tomar esa decisión de humillarnos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Tu palabra, Señor, es más que clara. Tu palabra, Señor, nos ha hablado de forma profunda, Señor, y así como Jesús preguntaba, nos pregunta a cada uno: si alguno quiere venir a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sabemos que si no estamos dispuestos a negarnos, tomar la cruz y seguirte, sabemos que estamos perdiendo el tiempo. Yo te pido, Padre, que podamos ser como esa semilla que cae en tierra y muere y llevar mucho fruto. Pero sabemos, Padre, que tú no puedes hacer nada en nosotros si no respondemos a tu llamado, Señor. Te pedimos, Padre, que no nos dejes, Señor, que cambie nuestros corazones. Danos un corazón de carne y conforme a tu voluntad, haciendo lo que tengas que hacer, Señor, entendiendo que eres sabio. Estirpa, Señor, circuncídanos, Señor, en el corazón, para que podamos ser igual que Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.